¿Cómo están, jóvenes? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es una bendición estar otra vez juntos en este día domingo. Primer domingo del mes de noviembre. Gracias a Dios que estamos juntos otra vez. Y gracias a Dios por nuestros niños que este día pudieron participar. Bueno, vamos a arreglar este asunto. Ok. Muy bien. El tema de esta mañana es una pregunta. ¿Por qué doblaba Pablo sus rodillas? ¿Por qué doblaba Pablo sus rodillas? Y vamos a leer en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3. Efesios capítulo número 3. Vamos a leer solo algunos versículos de esta preciosa carta. Efesios 3, 14 en adelante. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios bendiga su palabra. Padre Santo, bendice este tiempo que estaremos meditando en tu palabra, que sea edificante, que sea de bendición y que penetre en cada corazón que escuche esta tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Por qué doblaba Pablo sus rodillas? Qué buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que más sobresale en el ministerio del apóstol Pablo es la preocupación que tenía por los cristianos, por las iglesias en las cuales él tuvo el privilegio de trabajar y llevar a cabo pues esa gran obra de fundar esas obras. Muy bien. Y esta preocupación que el apóstol Pablo tenía le motivaba a orar fervientemente por dichas congregaciones. Creo que el ministerio del apóstol Pablo se basó, se fundamentó de una manera muy principal en la comunión que él tenía con Dios, en la oración, en la oración, en la oración. Creo que esto fue algo distintivo en el ministerio del apóstol Pablo, pero hay que entender algo. El apóstol Pablo, cuando vemos aquí la carta a los Efesios, nos damos cuenta que hizo oración por esta iglesia, hizo oración por los cristianos de Éfeso de manera muy específica, una oración bien enfocada. Y por ejemplo, dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. Ni siquiera dice por estas causas. Quiere decir que para el apóstol Pablo todas eran del mismo sentir, todas podían encajar en la prioridad de sus oraciones por los efesios. Todos encajaban en un solo punto. Podía él abarcar y decir tantas cosas, pero todo venía a dar al mismo punto. Por eso él lo usó en manera singular. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando usó este término? ¿Qué tenía en mente el apóstol Pablo? Bueno, sencillamente la carta a los Efesios nos da la respuesta, y el versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. De ahí parte todo. Quiere decir que el Señor tiene capacidad de darnos todo lo que necesitamos conforme a las riquezas de su gloria. Ok, conforme a las riquezas de su gracia. Es bien importante. Me encanta cuando el apóstol Pablo les dice a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué importante es tener ese principio y esa convicción
de que en Dios lo tenemos todo, porque Dios es rico. Por eso Él, siendo rico, se humanó en Cristo a venir a ser pobre. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, tiene tanta similitud con todo esto cuando dice a los efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Se da cuenta? Era una expresión que el apóstol Pablo usaba teniendo como convicción que en Dios lo tenemos todo. Y él iba al Señor bien consciente y creyendo que todo lo que él necesitara, y aún en sus peticiones, todo lo que él pidiera al Padre, todo lo que él orara al Señor, él se lo concedería partiendo de que él tenía todo para responder, conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, sigue diciendo, el ser fortalecidos con poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esto es bien importante, hermanos, bien importante, porque al final dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es sumamente importante. Creo que cuando la fortaleza del cristiano viene de Dios, no erramos. Cuando la fortaleza viene de un espaldarazo que nos da un ser querido, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, X persona, creo que nos quedamos cortos. Pero cuando somos fortalecidos y esa fortaleza procede de Dios, viene de Dios, entonces viene de las riquezas de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces viene de un lugar. Entonces no viene con la estrechez o con la limitación de un corazón creado, sino viene directamente del corazón bondadoso, amoroso, tierno, del Dios cuyas riquezas es su gloria. Ok, entonces no es un fortalecimiento que se produce en sí mismo, en nosotros, digamos, como seres humanos. No, nosotros de repente nos llega el desaliento, nos llega la tristeza, nos llega la depresión y nos tumba. Entonces no podemos nosotros depender del fortalecimiento meramente humano. Por eso el apóstol Pablo decía, doy gracias, cuando le decía a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor. Esta es la gran bendición que tenemos los cristianos. Encontramos gran fortaleza en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Pero también a Timoteo le decía, a Cristo nuestro Señor, que era que fue quien le fortaleció. Entonces, qué bonito que tenemos en la Trinidad, en el Dios Trino, la fuente de nuestra fortaleza o la fuente de nuestro fortalecimiento en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Muchas veces los cristianos experimentamos desfallecimientos de tipo espiritual. Y la primera pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llega este desaliento? ¿Por qué me viene esta situación tan difícil? ¿Cómo salgo de ella? ¿Por qué me está llegando? ¿Por qué me está pegando? Bueno, déjeme decirle que solamente puede haber dos razones por qué el cristiano desfallece en su vida espiritual. ¿Por qué el cristiano viene a menos en su vida cristiana? Y la primera puede ser falta de comunión permanente con nuestro Dios. Y número dos, el procurar animarnos a nosotros mismos y no permitir que sea Dios el que nos fortalezca. Querer recurrir a medios creados, a medios humanos
querer ir con el psicólogo, que no estoy hablando de que el psicólogo no ayuda, puede ayudar, claro que sí, pero el cristiano, antes de ir con el psicólogo, antes de ir con el psiquiatra, antes de ir con el médico, antes de ir con el amigo, tenemos que ir a Dios en busca de su presencia y su gran poder. Aunque su presencia es con nosotros ya de manera permanente, pero tenemos que ir para sentirlo, porque está con nosotros, pero a veces no lo sentimos en nosotros. Y recurrimos a amigos, recurrimos al psicólogo, decía yo, recurrimos al médico para que nos dé alguna píldora estimulante. Recurrimos a la familia, a los parientes, a seres queridos, a los compañeros de trabajo buscando un apoyo moral, un apoyo emocional, cuando realmente el asunto puede ser meramente que no estamos permitiendo que sea Dios el que nos fortalezca porque hemos perdido la comunión. Hemos perdido esa intimidad con nuestro Dios que en un tiempo llevamos. ¿Y por qué lo perdimos? Bueno, entonces estas son las dos razones. Dos razones por qué los cristianos experimentamos desfallecimientos espirituales. Y lo más fácil es entonces luego querer, pues, hacer a un lado la vida cristiana. Qué tristeza cuando cristianos me han dicho, pastor, tengo problemas y yo creo que ya no voy a ir a la iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es como decir, tiene problemas, ya no voy al trabajo. Tiene problemas, ya no salga a la calle. Pero como el diablo, el mismo Satanás, encuentra un lugar, encuentra una posibilidad, encuentra una coyuntura donde entrar en medio del desaliento y en medio del desfallecimiento espiritual, que les hace pensar y les hace sentir y hasta les hace creer de que ya olvídate de Dios, olvídate de la iglesia. No te está ayudando. Creo que Dios es el número uno al que tenemos que ir. Y no haber necesidad de ir a un número dos cuando Dios es el número uno. Entonces, ese fortalecimiento que encontramos en Dios es un fortalecimiento que se lleva a cabo en la vida interna del cristiano, en la vida interior. Porque es un desfallecimiento más que físico y más que intelectual. Es un desfallecimiento espiritual. Y lo espiritual se arregla con lo espiritual. Y insisto en esto. Entonces, el número uno a quien tenemos que asistir es a Dios. Tenemos que estar allí. Porque Dios es espíritu y es solamente Él con su Espíritu Santo y su divina presencia nos puede ayudar en ese momento difícil. Porque según la palabra de Dios, nosotros podemos desgastarnos físicamente. Podemos desgastarnos de cualquier manera. Pero el hombre interior, dice la palabra de Dios, que tiene la capacidad en Cristo de renovarse día con día. Día con día. ¿Se da cuenta entonces qué importante es acudir a Dios, ir al Señor? Y ese fortalecimiento lo hace el Señor, según el apóstol Pablo, por su Espíritu con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, por su divina presencia. El que el Espíritu Santo esté en nosotros día con día es por Cristo que está en nuestro corazón y es la evidencia de que Dios permanece en nosotros en todo tiempo. Ok. Recordemos el relato bíblico. Aquella situación que tenía el pueblo de Israel en el Valle de los Huesos Secos que nos relata el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Cómo el Señor tuvo la capacidad y tuvo el poder, mismo poder que tiene ahora en pleno siglo XXI, para darnos una nueva vida, para darnos una nueva fortaleza cada día, así como nos da cada día una nueva misericordia, nos puede dar y nos da una nueva fortaleza cada mañana, nuevas fuerzas a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hemos sido sellados con esa divina presencia. Recordemos en el libro de los Hechos. La iglesia cristiana fue amenazada, fue perseguida.
Algunos cristianos llegaron a morir, no solamente encarcelados, llegaron a morir. Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, fue uno de ellos. Y el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo, el mismo Esteban. Bueno, recordamos varios personajes bíblicos que murieron por causa del evangelio en aquel primer siglo de nuestra era. Entendamos entonces esto. Pero estuvo el Señor allí. La iglesia oraba por ellos. A algunos el Señor quiso rescatar del problema en que se encontraron. Lo rescató de la cárcel, lo rescató de las garras. Como el apóstol Pablo en varias ocasiones lo llegó a decir, que el Señor lo rescató de las garras del león, refiriéndose a cómo el Señor lo libró de las garras de Nerón, el emperador. Cómo el Señor estuvo allí y lo llenó de su espíritu. Y como resultado de aquella llenura de aquellos primeros cristianos, dice la palabra de Dios que estaban congregados orando y el lugar en que estaban tembló. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo somos fortalecidos en ese poder, la presencia del Espíritu Santo toma el control, nos llena entonces, pero al mismo tiempo la presencia del Espíritu Santo nos fortalece y nos renueva en todas las áreas de nuestra vida. No queda una sola área sin cubrir. El Señor lo llena todo en todo. Ok, dice el versículo 17. Para que la segunda razón por la que Pablo, el apóstol, doblaba sus rodillas. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El apóstol Pablo oraba, pero no quería decir, al decir estas palabras, no estaba diciendo que Cristo no estaba y que él tenía que orar para que Cristo estuviera. Entonces, no, si Cristo fue invitado a llegar al corazón en el perdón de los pecados, se convierte en el salvador de nuestra alma, pero ahora tenemos que traerlo al señorío. El señorío de Cristo debe ser una realidad en la vida de todo cristiano. Entonces el apóstol Pablo oraba para que Cristo habitara por la fe en esos corazones. ¿Qué significa esto? Que aquellos cristianos de la iglesia de Éfeso pudieran sentir la presencia de Cristo en sus vidas. Que Cristo fuera la experiencia más preciada para ellos. Porque no puede haber una experiencia mejor que la experiencia de Cristo en la vida del cristiano. Entonces Cristo oraba para que aquellos primeros cristianos del primer siglo, los cristianos de Éfeso, pudiesen experimentar a Cristo, que Cristo fuera una experiencia diaria. No se malinterprete este versículo. Quiere decir que Cristo no habitaba con ellos. Claro que sí habitaba, pero ellos no lo tomaban como una experiencia diaria. No lo podían sentir como alguien que estaba con ellos todos los días. Es decir, no sentían la presencia de Cristo y si la sentían no la sabían distinguir. Entonces Pablo oraba para que esa presencia de Cristo fuera real, fuera verdadera. Recordemos al cojo de nacimiento cuando le pidió, ese término que usa la palabra de Dios, le pidió limosna a Pedro y a Juan. Y que Pedro y Juan le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué sucedió con el cojo de nacimiento? La Biblia dice que se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Anduvo, se levantó y se fue. Entonces aquí había en el apóstol Pedro una conciencia real de que el Señor Jesucristo estaba en él. Él sentía su presencia y por eso en el poder y la presencia de Jesucristo es que le dijo aquellas palabras al cojo de nacimiento. Cuando los cristianos no estamos experimentando, aunque Cristo está en nosotros, pero no estamos experimentando su divina presencia, no evidenciamos ese poder.
Ni siquiera lo expresamos. Queremos que otro hermano venga y ore por tal persona. Queremos que otro hermano esté con nosotros orando por tal problema, tal situación, tal momento difícil, adverso que estamos experimentando ahora. Pero cuando sentimos la presencia de Dios, nosotros mismos lo hacemos. Porque la presencia de Cristo en nosotros es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y la presencia del Dios eterno nos habilita para traer bendición. Fue lo que habilitó a Pedro y a Juan para hablarle de esta manera al cojo de nacimiento, y el poder se ejerció de una manera tan tremenda. La acción se llevó a cabo de una manera tan impactante, no solamente en la vida de aquel cojo de nacimiento, sino en todo el pueblo, en las autoridades civiles, en las autoridades religiosas. La Biblia dice que al momento a aquel cojo se le afirmaron los pies y también se le afirmaron los tobillos, que de tal manera que saltó. No solamente se puso de pie, sino que brincó, saltó y anduvo. Entró con ellos en el templo y todo el pueblo le vio alabar a Dios. ¿Se da cuenta cuando el poder de Dios en Cristo Jesús es ejercido por los cristianos? Grandes cosas ocurren, grandes cosas suceden. Entonces, el apóstol Pablo deseaba que aquellos cristianos de Éfeso experimentaran a Cristo cada día en ese poder incomparable, ese poder inigualable, ese poder único. Que no existiera solamente ese poder en el rincón de sus vidas, en el rincón de sus corazones. No, que ese poder que es el de Cristo y el del Espíritu Santo, que fuera el eje motor de sus vidas, que fuera el eje central, no solamente en algunas áreas de la vida, sino que todo el corazón y toda la vida de aquellos primeros cristianos en la iglesia de Éfeso recobrara vida, y que esa vida se manifestara viva, en acción, no sin movimiento, por supuesto que no. Entonces, que la presencia del Espíritu Santo llevara a cabo aquella llenura por Cristo que habitaba en el corazón de aquellos cristianos de Éfeso, pero que fuera evidente como un testimonio. Qué triste que muchos cristianos vivimos como si Cristo nos visitara de vez en cuando. Y muchos cristianos así vivimos, como si Cristo viniera y nos visitara de vez en cuando. Como que no le damos oportunidad para que Él se sienta, que Él vive permanentemente en nuestro corazón. Y por eso muchos cristianos, aunque el Señor Jesucristo nos ha declarado que somos luz en medio de las tinieblas y que somos la luz del mundo en medio de la oscuridad, muchos cristianos no brillan, se resisten a brillar. Se resisten a hacer luz, cuando tenemos todo el poder y la capacidad para alumbrar, para ser luminares. ¿Pero por qué? Porque Cristo está en un rincón, no está en el centro de la vida, no está en el centro del corazón. Ok, entonces cuando el apóstol Pablo dice que habite, entonces quiere decir, permitan que sea Cristo el que tome el control de sus vidas, pensamientos, voluntad y acciones, que controle sus emociones, sus sentimientos, que no solamente sea un Cristo en la mente, sino que sea un Cristo verdaderamente posando, reinando, señoreando en el corazón. Es importante esto, mis hermanos. Entonces, el apóstol Pablo no deseaba que Cristo fuera meramente un concepto intelectual o un concepto meramente emocional, sino que Cristo fuera una vivencia real, una experiencia cada día en la conducta de aquellos cristianos de Éfeso, pero también traídos a 20 siglos más tarde en nuestra vida, en nuestra vida. Tercer punto, versículo 17 sigue diciendo: para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones
Y luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El apóstol Pablo oraba para que los cristianos de Éfeso se arraigaran en la fe, pero que se cimentaran, que fueran bien cimentados. El ser arraigados, el ser bien sustentados y sostenidos. Aquí la palabra arraigados se toma de la figura de un árbol o de los árboles. ¿Para qué sirven las raíces? Recordemos que las raíces sirven de sostén. Las raíces le dan fortaleza a la planta. Las raíces le dan fortaleza a todo el árbol. Y a través de las raíces es como se absorbe el nutrimiento con el cual se alimentan los árboles. Así es. Entonces el cristiano también necesita tener raíces espirituales. Necesita arraigarse. Necesitamos enraizarnos en Cristo para poder mantenernos de pie, principalmente en los momentos de lucha, en los momentos difíciles, cuando el enemigo arrecia, cuando el enemigo tortura, cuando el enemigo está siempre al acecho y buscándonos para devorarnos. Necesitamos esas raíces, hermanos, no solamente para que nos sostengan, sino también para que a partir de esas raíces y a través de esas raíces podamos nosotros absorber todo lo que necesitamos para nutrir nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos enraizarnos en Cristo. Necesitamos arraigarnos en Cristo. Arraigados y cimentados, dice Pablo. Aquí la palabra cimentados tiene que ver con la base de un edificio. Sabemos que toda construcción debe tener un cimiento. Y normalmente tiene un cimiento. Por lo general así ocurre. Y entendamos que ningún edificio es superior al cimiento que la sostiene. Todo cimiento es más fuerte que lo que está arriba. Es más fuerte que lo que tiene encima. Todo cimiento es más fuerte que toda la construcción. De igualmente, la vida cristiana nunca va a ser mayor que el fundamento que estemos poniendo. Si nuestro fundamento es Cristo, no hay poder, ni elemento, ni factores humanos superiores al poder de Cristo. Tristemente, para muchos cristianos, la vida se ha convertido en toda una filosofía. Y por eso nunca dan fruto. Por eso nunca testifican. Por eso nunca van más allá. Por eso llegan momentos difíciles y se vienen abajo. Porque sus filosofías no les alcanzan para resolver sus conflictos espirituales ni de cualquier tipo. Pero entendamos que la vida cristiana no es una filosofía. La vida cristiana es un fundamento. Y el fundamento se llama Jesucristo. No podemos poner otro fundamento. No podemos cambiar el fundamento. El fundamento está firme y hasta la eternidad se llamará igual y seguirá siendo el mismo y se seguirá llamando Jesucristo. Es ahí la importancia, hermanos, de un buen cimiento en nuestra vida cristiana. Es ahí la importancia de que ustedes y yo tengamos buenos fundamentos. Y la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo ilustró el caso de aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y de aquel hombre imprudente o necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron recios vientos y tumbaron la casa porque estaba fundada sobre la arena. No tenía una cimentación firme, sólida, confiable. Pero cuando vinieron los vientos recios, la casa del hombre sabio no cayó. ¿Por qué? Porque tenía el fundamento y el cimiento fuerte, bien firme. Así ilustra el Señor la vida cristiana. Si ustedes y yo caminamos por la vida teniendo a Cristo como nuestro fundamento y el sostén y el cimiento en nuestro caminar diario, entonces vendrán tempestades,
y así como vienen, se irán. Sencillamente. Y el apóstol Pablo hace un énfasis aquí bien importante. El cimiento del cual aquí el apóstol Pablo habla se llama amor. Amor, hermano, qué importante es vivir en amor. El amor echa fuera el temor. Dice un precioso coro que el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. El apóstol Pablo hace este énfasis. Arraigados y cimentados en amor. Amor hacia Dios el Padre. Amor hacia el Señor Jesucristo. Amor en el Espíritu Santo, pero amor al prójimo también. A quien tenemos que testificar de ese gran amor supremo que hemos recibido de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el amor es el mejor ingrediente para todas las relaciones humanas. No es la misericordia, ni siquiera la bondad, no es el buen carácter, no es el buen modo de ser de cada persona, es el amor. Por eso Pablo nos exhorta a vivir en amor. Y último punto, versículo 19. Recordemos que estamos con el tema. ¿Por qué doblaba? ¿Por qué causa doblaba Pablo sus rodillas? Y dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo oraba por los cristianos, decíamos desde el principio, para que el cristiano conociera el amor de Cristo, lo conociera. Ok. No es solamente tener un libro en la mano. No. De nada me va a servir a mí tener este libro sagrado llamado Santa Biblia. De nada me va a servir a mí tenerlo y cargarlo conmigo y que ocupe un lugar especial en la sala o en la recámara, en la cocina, en cualquier espacio de mi casa, si este libro sagrado no ocupa un lugar especial en mi corazón. De nada va a servir. De nada me va a servir. Por eso el amor de Cristo de nada nos sirve si ustedes y yo no lo vivimos cada día. De nada nos va a servir si no es una experiencia diaria el amor de Cristo. Y el amor de Cristo lo damos a conocer. El amor de Cristo lo testificamos, lo evidenciamos, lo demostramos. El Señor mostró su amor para con todos nosotros en que Él siendo rico se hizo pobre. En que nosotros siendo aún pecadores, Él quiso morir por nosotros. Eso es amor. Entonces nuestra parte, ¿qué es? Solamente compartir ese amor. Testificar de ese amor. Nosotros, de aquella riqueza de la que se refiere el apóstol Pablo, que conforme a las riquezas de la gloria de Cristo, nosotros somos fortalecidos, alimentados y todo esto y sostenidos. Entonces, hermanos, del mismo modo, aquellas riquezas nos ayudan a nosotros a tener vastedad, es decir, estar vastos, suficientes para poder compartir. Y al compartir no se nos quita, al contrario, al compartir el amor de Cristo al que no lo tiene, al que lo necesita, nosotros también somos bendecidos porque ese amor llega, el que compartimos, Dios nos lo suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces es importante que ustedes y yo, hermanos, testifiquemos. Y aquí entonces una pregunta importante que vale la pena hacer. ¿Necesitamos nosotros estas cosas por las cuales Pablo oraba? Por las cuales el apóstol Pablo doblaba sus rodillas. Él decía, por esta causa doblo mi rodilla. Creo que indiscutiblemente, mis hermanos, los cristianos de todos los tiempos nos unimos a la oración del apóstol Pablo, a la causa por qué doblaba el apóstol Pablo sus rodillas, porque también son nuestras necesidades ahora, no solo las de hace
2000 años, sino siguen siendo las necesidades mismas ahora, en este mismo día, en pleno 1 de noviembre del año 2020. Siguen siendo las mismas necesidades, siguen siendo las mismas causas por qué usted y yo doblemos nuestras rodillas. Así que, mis hermanos, les animo a ir adelante. No descuidemos la vida de oración. Nuestros niños han tenido una participación muy activa esta mañana. Les animo a seguir apoyándoles. Son sus hijos, son sus sobrinos, son sus nietos. Sigamos respaldando el ministerio infantil. Sigamos trabajando, sigamos yendo adelante, hermanos. Creo que tenemos tantas y grandes cosas todavía por hacer. No descuidemos ministerio infantil. No descuidemos los niños que son parte de la iglesia en el presente. Y son la iglesia que viene abriéndose paso para el día de mañana. Y ustedes y yo como adultos, como padres, como abuelos, como parientes, como familia y en mi calidad de pastor, tenemos que respaldar. Tenemos que respaldar. Tenemos que darles la mano para que ellos puedan caminar y con un paso firme y con un paso seguro. Este día los niños han hecho acto de presencia aquí en la casa del Señor, en el templo, para orar, para participar. Han sido respaldados por un ministerio importantísimo en la iglesia. Hermanos, no dejemos de orar. No dejemos de orar por nuestros niños, no dejemos de orar por sus maestros en la iglesia, no dejemos de orar por quien coordina el ministerio infantil y no dejemos de orar por los líderes en la iglesia, que sigamos apoyando, respaldando, sin que nos tiemble la mano, a fin de que los niños de la Iglesia Bautista Central puedan crecer arraigados y cimentados en el amor de nuestro Señor Jesucristo y puedan crecer viviendo en el poder del Espíritu Santo cada día. Gracias a Dios por esta gran bendición. Oramos y así estaremos despedidos. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, porque tú has hecho posible esta reunión de tus hijos en diferentes lugares, algunos desde casa, otros desde su trabajo, otros desde la calle, en su propio automóvil, en diversos lugares, pero tú lo has hecho posible, mi Dios. Gracias pues por cada niño, por cada niña que participó en esta mañana y por cada uno de los padres que pudieron también interesarse y preocuparse por traerlos. Y los niños animados participando. Señor, gracias porque estas son experiencias que les va a quedar para su vida. Pero como Iglesia Bautista Central, ayúdanos para siempre pensar en ellos, respaldarles. Y gracias por Yamilet, gracias por su esposo, gracias por su equipo de trabajo. Gracias, Señor, por los que se encargaron de la transmisión del culto en esta mañana, por el sonido. Gracias por tu palabra que pudimos predicar. Gracias por darme la bendición de hacerlo. Y como pastor de esta iglesia, qué privilegio, Señor, ver a nuestros niños participando en medio de una pandemia. Gracias, Padre eterno. Gracias por contar contigo. Ayúdanos a ir adelante y danos tu bendición lo que resta de todo este día. Gracias, Dios, y perdona nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien.